Cuando se trata de perforaciones subterráneas, encontramos las siguientes diferencias que van a establecer un patrón muy significativamente distinto al caso de las perforaciones en superficie. Para empezar, y lo más obvio, es que cuando realizamos exploración en zonas subterráneas, las dimensiones del área en la que se encuentra la máquina para realizar la perforación son mucho más reducidas que en el caso de que estemos trabajando en superficie. Incluso aun cuando trabajamos en superficie en áreas urbanas, el entorno subterráneo va a plantear dificultades siempre mucho mayores. Y no solo en lo que se refiere a la instalación de la máquina. Lógicamente, elevar un mástil en una zona subterránea va a ser más complicado que en una zona que en superficie, sino también se refiere al transporte. El transporte de la maquinaria hasta el punto donde se va a realizar la perforación, en su caso, plantea precisamente esta importante dificultad. Hay algunas minas, no obstante, que he tenido la ocasión de estar en algunas minas alemanas que tienen unas condiciones de estabilidad del macizo geomecánico tan extraordinarias que permiten el paso de maquinarias de gran tonelaje sin ningún problema por su interior. Y por tanto, el transporte, la dificultad que presenta en este caso el transporte, se refiere a la introducción de la maquinaria en esas galerías. Es decir, o bien se crean galerías accesorias o bien a través de distintos métodos de elevación y de movilización de la maquinaria podemos alcanzar los niveles subterráneos que sean de nuestro interés. Sin embargo, plantea como otra diferencia respecto a las perforaciones en superficie es que en profundidad se perfora en todas las direcciones. Normalmente, cuando se hace la campaña de investigación o, como ya hemos mencionado, en el caso de las perforaciones para captaciones de aguas, que en la galería, al final de la galería, habíamos comentado que se hacían perforaciones a 360 grados, es decir, en todas las direcciones, para incrementar la permeabilidad de la roca. Pues bien, en minería subterránea tenemos la posibilidad de perforar en todas direcciones. Y esto plantea ventajas muy significativas cuando, por ejemplo, encontramos un accidente geológico de tipo estructural. Estamos trabajando en una región donde estamos explotando un mineral y de pronto llegamos a un sitio donde encontramos un plano de falla, por ejemplo, un cabalgamiento o una estructura geológica que desplaza nuestro yacimiento. Bueno, pues para poder localizar nuevamente la posición de ese yacimiento se pueden hacer perforaciones de exploración siguiendo la trayectoria después de haber sido interpretada esa superficie por parte de un geólogo que se encuentre en el fondo en la corta, pues podemos identificar hacia dónde va a ser más probable encontrar ese yacimiento y si no es posible determinar el salto de esa falla, entonces lo que se hace es una perforación en la dirección esperable que se puede encontrar el yacimiento hasta que se toque con la formación esperada que ha sido desplazada, como digo, por efecto de esta disrupción de carácter geológico. Además, es más fácil realizar perforaciones con barrenos de pequeño diámetro y tomar muestras con estos pequeños barrenos, lo que nos va a permitir realizar análisis más detallados de las formaciones que se están explorando o excavando en profundidad. De tal manera que esta es un añadido que es más difícil realizar en superficie porque en superficie lo que tenemos es ese efecto de alteración de las rocas y los barrenos de pequeño tamaño no van a ser capaces de proporcionar una muestra como sí que nos lo va a poder proporcionar con carácter general, la perforación subterránea. ¿Verdad que en algunos casos no se puede hacer un barreno pequeño para obtener muestras? En el caso, por ejemplo, si atravesamos una milenita de falla o una zona muy intensamente fracturada. Pero con carácter general sí que podemos utilizar barrenos pequeños y tomamuestras. Lo que se refiere a minas de carbón, las máquinas suelen estar modificadas precisamente por el efecto del gas grisú. Bien, ¿cómo
planteamos una campaña de exploración y de investigación minera? Bueno, pues existen distintas metodologías. Una de las metodologías, que es cuando vamos completamente a ciegas en un área completamente nueva, una de las metodologías que se utiliza es el sondeo con el reparto de sondeos de forma aleatoria. Se hace se sigue un proceso iterativo en el que en la primera fase se definen un número de sondeos mínimo que se considera imprescindible para adquirir un primer conocimiento del territorio, y estos se emplazan de manera más o menos aleatoria en distintos puntos que sea susceptible según cada caso. En el caso de que hay otro método, es no seguir un patrón no aleatorio, sino seguir un patrón determinado. En el caso de los patrones determinados, pues se suelen utilizar mallas. Las mallas no son otra cosa que la definición de unas cuadrículas sobre la cartografía del área que se quiere explorar, y después sobre las mallas se va identificando dentro de cada uno de esos cuadrados qué mallas explorar y cuáles no, o incluso realizar campañas sistemáticas. Hasta aquí habíamos hablado de campañas no sistemáticas, aleatorias o siguiendo un cierto mallado, y se pueden hacer también campañas de tipo sistemático con una malla de sondeos que vaya orientando dónde se va a realizar cada uno de los sondeos. Y en este caso se suelen hacer mallas de tipo regular, equiespaciadas, de tal manera que la distancia de un sondeo respecto a sus vecinos más próximos sea más o menos la misma. Esta forma de proceder nos permite, entre otras cosas, determinar con bastante facilidad la geometría de los yacimientos una vez que se identifiquen. Y al mismo tiempo, el realizar mallas de sondeos nos puede permitir una optimización de recursos, porque vamos a obtener una mayor cantidad de información que en el caso de las campañas no sistemáticas más o menos aleatorias. Realmente no hay nada aleatorio. Decimos que es aleatorio, pero dentro de un cierto margen de conocimiento. Esto es una pequeña aclaración que no se nos puede escapar. Y en el caso de las campañas sistemáticas siguiendo mallas, como digo, esto nos aporta una gran cantidad de información, y esto después nos va a permitir, puesto que tenemos mucha más información, controlar mucho más el gasto en las fases subsiguientes. Las mallas, como he comentado, al igual que las campañas de exploración no sistemática que se hacen siguiendo un procedimiento iterativo en distintas fases. La primera fase se distribuyen los mínimos, la segunda fase se distribuyen siguiendo patrones más concretos, etcétera. Pues las mallas de investigación también se hacen según etapas, de tal manera que la fase de la campaña inicial, es decir, en el primer acometido de la primera iteración, ya se obtiene un conjunto de información, y en base a esa información se pueden definir mallas dentro de la malla original de distinto tamaño, mallas más pequeñas, o se pueden identificar regiones en las que sea necesario densificar el número de sondeos, etcétera. En definitiva, cuando se hacen campañas de investigación sistemática mediante mallas de sondeos, en la primera iteración la distancia de un sondeo al subsiguiente es con carácter general muy grande, y una vez que ya se ha obtenido la información general de todo el territorio para ese X espaciado, se puede distribuir nuevas mallas con un paso de malla más pequeño para las etapas siguientes de la investigación, basados fundamentalmente en los datos obtenidos de las anteriores. Los datos que hemos obtenido de las anteriores, recuerden que los tenemos recogidos, como hemos explicado en las diapositivas anteriores, a través de la hoja de testificación de los sondeos. Las mallas regulares normalmente, como digo, siguen un esquema geométrico que suele estar compuesto por rectángulos, por triángulos o por polígonos de otra naturaleza. En definitiva, las mallas de carácter regular, se trata de que en esa exploración se mantenga como constante la distancia entre de un sondeo a sus siguientes vecinos más próximos de manera regular en una dirección o en más de una dirección. Es decir, puede ser un espaciado regular en el eje X e irregular en el eje Y, o cualquier otra dirección. En todo caso, siguiendo una malla de carácter rectangular o cuadrangular, deberíamos decir, mejor dicho, ortogonal es la palabra que estaba buscando. Es decir,
siguiendo mallas distribuidas a lo largo de dos direcciones principales. También se pueden hacer mallas de triángulos o mallas siguiendo otros polígonos regulares que, por el motivo que fuere, se considere en cada caso más oportuno. Puede ser más oportuno, por ejemplo, el uso de polígonos de pentágonos o de hexágonos en el caso de que tengamos, pues, según qué nivel de rugosidad del terreno o según qué facilidades de adquirir determinadas posiciones, etcétera. La malla más estrictamente cuadrada, la más regular, es una malla que no siempre es efectiva debido principalmente, pues, a dificultades del terreno. En cuanto a las mallas irregulares, ya hemos comentado que se suelen realizar en las etapas iniciales, es decir, la primera etapa, la primera fase de las campañas de exploración suelen tener una componente mucho más aleatoria. Es decir, si se hacen mallas, esta malla puede ser irregular, en la que la distancia de un sondeo a sus vecinos más próximos no sea la misma en ninguna de las direcciones. Es decir, dicho de otra manera, este es el tipo de campaña que normalmente se considera como una campaña no sistemática de carácter aleatorio. Como digo, no es realmente aleatorio, realmente cada posición de sondeo se define previamente conforme a algunos criterios que se conozcan y con la información que se conoce. En la etapa siguiente a esta primera campaña ya se ha incrementado el conocimiento y por tanto podemos planificar la siguiente fase de una forma más efectiva. Sí que es crítico definir la apertura de esa malla y la profundidad a la que se va a perforar con esa malla. He traído a esta diapositiva algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de los yacimientos de tipo cupríferos en pórfidos, el espaciamiento de malla que se suele utilizar, expresado en metros, pues suelen ser mallas rectangulares o cuadradas a unos 75 por 150 metros, mientras que en el caso del hierro la malla puede ser un poquito más, tiene que ser un poquito menos distante. En el caso de las bauxitas, que son esos depósitos de tipo planar en zonas altamente alteradas, como son depósitos más pequeños, pues tenemos que apretar bastante más el paso de malla. En el caso de la molibdenita, pues podemos encontrar pasos de malla diferentes, en el orden de 60 por 60 más o menos. Mientras que en el caso del carbón bituminoso, debido a el tipo de formación de estos yacimientos, que son normalmente extensiones mucho más grandes, habitualmente lo que es más interesante desde el punto de vista de explotación son todos aquellos yacimientos que se encuentren en una situación tectónica favorable, y una situación tectónica favorable para un carbón bituminoso o no bituminoso es aquella en la que se encuentra en la posición más horizontal posible. La más desfavorable sería, por ejemplo, pues, muchos de los yacimientos de carbón que tenemos en España, en los que están asociados a situaciones de una dinámica tectónica muy compleja y, por tanto, es menos interesante hacer, desde el punto de vista de la rentabilidad, eso es menos rentable que si el carbón se encuentra en una situación perfectamente horizontal, plana y cubriendo grandes llanuras o grandes planicies. Precisamente por ese motivo, las mallas, el espaciamiento de la malla para el caso de los carbones puede ser mucho más grande. A una distancia de 500 por 500 metros, por ejemplo, pues podríamos encontrar un yacimiento que fuera de grandes dimensiones. Y esos son los más interesantes, como por ejemplo, pues muchos de los yacimientos que hay en Alemania o en Estados Unidos, en los que para la explotación del carbón lo único que hacen es eliminar la parte de cobertura vegetal más superficial y directamente a través de palas y herramientas mecánicas directamente ir extrayendo el carbón bituminoso. Pero para su detección se hicieron en su día un conjunto de campañas de exploración apoyadas en indicios previos de la existencia de carbón en algunas regiones, con pasos de malla muy generosos, de tal manera que era fácil, o relativamente fácil o esperable, es más probable que se encontrara el yacimiento con un paso de malla pues, de estas dimensiones. Bien, las muestras procedentes de los sondeos mineros pueden ser fundamentalmente de los siguientes tipos. Podemos obtener testigos de roca continuos a través de los métodos de rotación con recuperación continua de testigo, o bien podemos tener testigos de roca con sacatestigos, que son perforaciones
Normalmente se trata de perforaciones más pequeñas, en algunos casos pues pequeñas incluso de unos pocos centímetros, y este tipo de testigos son normalmente los que van a aportar mayor cantidad de información. Claro que al mismo tiempo este tipo de testigos son más difícilmente obtenibles, como ya hemos comentado en varias ocasiones anteriormente, y por tanto no siempre van a ser los óptimos a obtener según sea cada caso de estudio. Si no son testigos de roca continua, como son los de la imagen que vemos en la parte inferior, pues entonces pueden ser, serán detritos, es decir, productos resultantes de la trituración de la roca original. Y estos detritos, para las muestras procedentes de sondeos mineros, pueden encontrarse en condiciones húmedas o pueden ser detritos secos. En lo que se refiere a las muestras procedentes de los sondeos mineros, bien obtenidos mediante testigos por perforación con coronas de diamantes en auténticas máquinas de sondeos de gran tamaño o bien a través de sacatestigos, tienen el aspecto que vemos en la imagen de la derecha. Son muestras de tipo cilíndrico en las que podemos hacer una gran cantidad de observaciones. Se obtienen, como digo, con perforación con coronas de diamantes, y una de las grandes ventajas que permite los testigos de roca de este tipo es que es fácil almacenar, clasificar y testificar la información que vamos a obtener de estas rocas. En concreto, la mayor parte de las litotecas están alimentadas o abastecidas con testigos de esta naturaleza o de este tipo, como por ejemplo la litoteca de Peñarroya del Instituto Geológico y Minero de España, en la que muchos de sus registros pues, son de tipo de testigo de roca obtenida mediante coronas de perforación en métodos de recuperación continua de testigo. Uno de los problemas que plantean es que no siempre los testigos se van a mantener estables. Entonces, el almacenaje de este tipo de testigos requiere de condiciones ambientales en la litoteca muy concretas para que se pueda mantener. En algunos casos, estas condiciones ambientales incluyen cámaras húmedas, refrigeradas, etc. Antes de identificar la muestra, se suelen cizallar partes para su identificación, y en algunos casos, pues también, si es necesario, se pueden obtener láminas delgadas para su estudio a través de los microscopios petrográficos o microscopios electrónicos. Otra de las grandes ventajas de las muestras procedentes de sondeos mineros de esta naturaleza es que permite realización de ensayos en la muestra. Por ejemplo, para el caso de rocas, si la extracción que tenemos es una roca, pues a esa roca podríamos someterla fácilmente a ensayos de compresión simple o a otros ensayos que sean pertinentes en su caso. Y se va a considerar con carácter general que la muestra es muy representativa de lo que estamos observando. No obstante, sí que hay que tomar la precaución de que estas muestras no siempre se deben de considerar muestras inalteradas, porque en algunos casos se puede producir una pérdida de humedad muy significativa una vez que hemos extraído el testigo a la superficie, y esto pues va a alterar parte de las propiedades. Por tanto, si lo que queremos hacer es ensayos que requieran muestras inalteradas, pues gracias a esta técnica sí que podemos extraer una parte del testigo y someterlo a un tratamiento para que se considere una muestra inalterada. La muestra inalterada no es otra cosa que este mismo cilindro al que se le somete a una impregnación por parte de algunos sustancias de tipo bituminoso, pues parafina, por ejemplo, y después se envuelve y se guarda en un material pues, que típicamente es PVC, y eso ya sí se considera una muestra muy representativa de carácter inalterado del suelo. En cuanto a los detritos húmedos, pues tienen el aspecto que vemos en pantalla. En la imagen superior derecha vemos los sacos en los que se va almacenando el detrito. No se almacena todo el residuo que se va extrayendo, sino que tan solo se selecciona una parte que se almacena en estos sacos. El detrito hay que lavarlo con agua limpia. Después se tiene que proceder o se procede al secado,
La limpieza con agua lo que hace es eliminar los residuos que pueda haberle depositado los lodos de perforación y después se somete a un proceso de decantado por gravedad para observar la presencia de los minerales pesados, que sería, pues, por ejemplo, lo que estamos viendo en las imágenes inferiores. En lo que se refiere a los detritos secos, estos proceden de perforaciones en las que el fluido de perforación es el aire. Pues lo que se hace es una removilización de los elementos pesados al fondo de balsas de muestras y lo que se suele hacer es humedecer el detrito para su correcta identificación. También se hace un control del decantador por gravedad para observar la existencia de minerales pesados. Si observan, en el caso de la imagen inferior derecha, aquí las bolsas suelen cerrarse también de una forma un poquito más, con un poco más de dedicación, porque el material está muy intensamente triturado, que es uno de los motivos, uno de los aspectos que diferencia claramente a los detritos originados por los procedimientos de perforación con aire, que los distingue, digo, de los métodos de perforación con lodos o con agua. Las muestras procedentes de los testigos, cuando hacemos recuperación con testigos, se suelen almacenar, como hemos visto ya en distintas imágenes, en cajas portatestigos. Las cajas portatestigos, típicamente ya en casi todos los sitios, son cajas de plástico que son resistentes a la humedad y de fácil manipulación, pero afortunadamente existen otros modelos de cajas que pueden ser, por ejemplo, las cajas de madera, que son, pues, robustas, muy resistentes, que son de fácil manipulación. A veces las de plástico, pues, se doblan un poco y es a veces más incómodo su movilización o su transporte. En el caso de las cajas de madera o en las cajas, también las cajas de plástico, se debe identificar la caja, primero, con el número del sondeo y el lugar. Si se puede identificar por un método doble redundante, tanto mejor. El método redundante de identificación suele ser, por ejemplo, de una parte las coordenadas geográficas del lugar y de otra algún topónimo que relacione a ese sondeo con ese lugar. Pues, por ejemplo, una cosa típica es que indicábamos, por el caso de exploraciones en regiones montañosas en las que teníamos distintas montañas identificadas, pues indicábamos el nombre de la montaña más próxima y a lo mejor alguna otra indicación relativa al aspecto que habíamos encontrado en la zona, etc. Además, se debe de indicar el número de caja que corresponde a ese sondeo, es decir, cuando nosotros vamos perforando, vamos almacenando las muestras de los testigos en distintas cajas. Normalmente las cajas pueden tener desde una capacidad de almacenamiento entre 3 o 6 metros, típicamente, de longitud de testigo. Y, por tanto, cuando vamos a perforar hasta profundidades significativas, pues hay que ir numerando todas las cajas. Y además, si se puede numerar las cajas de manera relativa, es decir, caja 1 de 10, pues tanto mejor, porque de esta manera sabemos si nos falta alguna caja o no nos falta. Además, también hay que identificar la profundidad de inicio y de fin, no solo de la caja, sino también de cada uno de los intervalos en los que se hacen maniobras, que son esos pequeños taquitos de madera que pueden observar en la figura superior derecha, también en la figura inferior derecha. Si es posible, también conviene, indicar el nombre del contratista o de la empresa subcontratada que esté trabajando para esa caja, pues en el caso de que haya algún problema con alguna de ellas, saber identificar a quién acudir o a quién preguntarle, identificar las zonas de pérdida de testigo, si se ha sustituido una muestra, pues identificarlo también, y si se puede también identificar algún tratamiento que se haya hecho en el sondeo, pues tanto mejor. Como ya he indicado, todas las cajas deben ser fotografiadas. Hoy en día las cámaras digitales son muy baratas y por tanto están al alcance de todo el mundo y cuesta muy poquito esfuerzo realizar las fotos. En esas fotos, como digo, se deben realizar en el momento en el que se meta la muestra en la caja portatestigos y en esa foto vamos a observar algunas de las anotaciones que se han ido haciendo a la caja. Otras a lo mejor no las observamos, como el número total de la caja. Y ese es otro de los motivos adicionales por los cuales hacer 2 tandas de fotografías. Primero a la muestra recién salida de
del subsuelo y con el paso de un poco de tiempo ver si esa muestra ha sufrido alguna alteración y realizarle una segunda fotografía. Habitualmente se utiliza un poquito de humedad para que se incremente el contraste entre los distintos elementos que componen la muestra de roca antes de hacer la fotografía. En todo caso, sí que se deben buscar condiciones de luminosidad que no alteren la imagen, es decir, pues hay que evitar, por ejemplo, estar haciendo fotografías en zonas de sombra o evitar hacer fotografías debajo de un árbol que proyecta la sombra de las hojas de manera irregular sobre la caja de sondeos. Bien, vamos a pasar ahora a hablar de cuáles son los métodos de evaluación de las reservas minerales a través de las campañas de sondeos de investigación en minería. Estos métodos se van a hacer una vez que ya tenemos toda la información geológica de cada uno de los sondeos, y el objetivo es hacer una estimación del recurso. Ya sabemos que eso es un yacimiento y ahora lo que vamos a evaluar es de ese yacimiento que hemos perforado, pues cuánto mineral tenemos disponible para su aprovechamiento o su explotación. Hay dos modelos clásicos de hacer evaluación de reservas. Los modelos clásicos son básicamente aquellos que se apoyan en la definición de geometrías sin tener en cuenta leyes internamente dentro del depósito del yacimiento. De la manera que podemos encontrar modelos de secciones, modelos por triangulación, modelos de polígonos, etc. Los modelos actuales, a diferencia de los modelos clásicos, son modelos que tienen un carácter no solo geométrico, sino también están apoyados en otras técnicas de estimación, como vamos a ver a continuación. Y básicamente son modelos de bloques o modelos de capas. De esta manera vamos a distribuir las distintas leyes en distintos bloques o en distintas capas para poder hacer el cálculo. En los modelos clásicos el cálculo es más general para todo un estrato, para todo un espesor de una potencia determinada, mientras que en los geométricos la estimación tiene en cuenta otras variables en el caso de que estas variables sean de aplicación para el problema que corresponda. En los modelos clásicos, por tanto, como digo, se tiene en cuenta la extensión de lo que va a ser el elemento o la unidad geológica constituyente de yacimiento. Así tenemos en el método de las secciones, se hace o se solía hacer para la estimación de reservas en yacimientos de una geometría irregular, y lo que se hace es calcular el área por secciones, calcular la ley media de cada una de las secciones y después se calcula el volumen y tonelaje por cada uno de los bloques que se ha ido definiendo conforme a esas secciones que van a ir teniendo leyes diferentes. Eso lo vemos ahí representado en esa figura, de tal manera que vemos los distintos secciones o bloques que constituyen los distintos depósitos, que tienen leyes distintas y utilizando la expresión que tenemos en la parte inferior de la pantalla, pues podemos hacer la evaluación del recurso total del que disponemos para su explotación. En los modelos clásicos determinados por extensión podemos hacer un método de triangulación en los que se van uniendo los sondeos o los datos que se dispongan mediante líneas rectas formando un mallado triangular. Esta red irregular de triángulos es muy utilizada para una disparidad de cuestiones o de elementos, pero lo que se hace es que para cada punto, para cada sondeo, se le asigna una ley y de un punto al siguiente, unido por esa línea, la ley que le corresponde a un punto intermedio sería la ley media de ese sondeo. De tal manera que esto expresado en términos areales, la ley de cada uno de los triángulos de esta malla, es decir, de ese área, sería la ley promedio de cada uno de los tres sondeos que definen a ese triángulo. Esta forma de interpolar datos, lo explicaré un poco someramente en la parte de taller, que es el método de interpolación lineal siguiendo una red de triángulos irregulares, conocida como TIN, Triangular Irregular Network. Existen otros métodos, como son los métodos de los polígonos, en los que se utiliza para cuerpos tabulares
Y lo que se hace es utilizar lo que llaman polígonos de influencia o regionalización de datos. Se pueden utilizar por métodos de bisectores perpendiculares o por bisectores angulares, como en la imagen inferior. Tenemos en la imagen en la parte de la derecha de esta diapositiva, tenemos en la parte superior el método de bisectores perpendiculares, es decir, para ese punto negro que está en el medio, se define a la distancia media del punto situado en la parte superior izquierda una línea, y esa línea, ese segmento AB, finaliza con la proyección de la perpendicular del siguiente segmento situado a la distancia media entre el sondeo del centro y el siguiente sondeo. Sería, por ejemplo, el segmento BC. De esta manera se definen unos polígonos, también conocidos como polígonos de Thyssen, que son los que nos van a permitir establecer o calcular la ley media para ese área de influencia. La ley se calcula para cada polígono asignándosela a la ley correspondiente al sondeo que se encuentre en ese polígono. De esta manera, ponderando por volumen, se obtiene la ley de yacimiento. En los métodos actuales, la determinación ya no es tanto por superficies en el sentido estricto, sino más bien por geometrías. Es decir, en el método de los bloques, que se utiliza, por ejemplo, para yacimientos metálicos masivos, la determinación de bloques se hace de la siguiente manera. Para cada uno de los bloques se le asigna una ley correspondiente y de esta manera, por incrementos, se va conociendo la ley del yacimiento. Aquí, por tanto, la determinación de la reserva por este método requiere el conocimiento de la variabilidad de las leyes del mineral. Y la variabilidad de las leyes del mineral se pueden estimar por métodos numéricos cuantitativos de interpolación o extrapolación, o por métodos predictivos de probabilidad que estén relacionados con otras variables. Depende, en este caso, de la continuidad geológica de la mineralización. Va a depender que hagamos una buena estimación del tamaño de muestras y del espaciamiento de las muestras que tengamos, y por tanto va a estar directamente dependiente este método de la capacidad de los equipos mineros y en el caso de la minería, especialmente en el caso de la minería superficial, de los taludes de explotación. Bien, respecto a los modelos actuales de evaluación de las reservas, en el método de las capas es útil cuando tenemos depósitos que son de forma isométrica. En este caso, tan solo precisamos información asociada a dos ejes y es especialmente indicado cuando tenemos un alto número de capas, una fracturación intensiva, etc. Lo que se hace es determinar la ley de cada una de las capas a través de la variabilidad de la ley de una capa a otra y de esta manera poder estimar el recurso que tenemos disponible. En muchos casos, en minería, la determinación de las leyes puede estar condicionado también por otros factores, como puede ser, por ejemplo, flujos subterráneos, etcétera. Y cuando esto se da, nos apoyamos en métodos de tipo predictivo, que comentaré alguna cosilla de ellos en la parte de taller. Bueno, la dilución minera es un problema que se nos plantea cuando hacemos la evaluación de las reservas, que se refiere a la pérdida de ley mineral y al arranque por la incorporación de estéril. Fíjense en la figura inferior derecha, cuando nosotros hacemos una estimación de la reserva, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos el drill hole 1, es decir, el sondeo 1 en la parte izquierda de esa figurilla, y en la parte de derecha tenemos el drill hole 2, que sería el segundo punto en el que estamos haciendo la investigación minera. Pues bien, si hacemos, según los distintos métodos de interpolación, entre el techo y el muro vendría definida una línea, que es esa línea que viene descrita por un conjunto de puntos. Y esos puntos definen el superior el techo, el inferior el muro, y nosotros cuando hacemos la evaluación, lógicamente va a ser la evaluación del volumen que está encerrado entre esas dos líneas de puntos. Así, cometemos errores o nos equivocamos en la estimación por exceso o por defecto en función de algunas cosas, como por ejemplo el efecto de la dilución.
una parte de ese yacimiento, o normalmente los yacimientos no van a seguir esa geometría que nosotros describimos por los métodos de interpolación o de extrapolación, y por tanto en esas zonas donde existen diferencias encontramos el fenómeno de la dilución, o en algunos casos podemos encontrar una subestimación porque donde estamos pinchando puede ser, por ejemplo, una zona de menor espesor relativo, pues debido a la presencia de fallas o debido a la propia geometría del sondeo, de tal manera que realizamos una estimación que nos sirve para tener una muy buena idea de cuál es la reserva disponible, pero deben de tener presente siempre que son solamente estimaciones, no hay nada exacto, absolutamente nada exacto. Las causas de esta pérdida de mineral a veces están relacionadas con sobrevoladuras, con material fuera de los límites económicos. Puede haber dilución interna de la ley cuando tengamos materiales que se encuentran por debajo de su rentabilidad. Son materiales subeconómicos y por tanto pues no son explotables, forman parte de las reservas. O encontramos dilución por reemplazo o por contacto con el estéril. En todo caso, se necesita conocer el ancho de la veta y hay que tenerlo presente para poder hacer la estimación como la relación porcentual entre el estéril y el mineral. Bien, hasta aquí ya hemos visto, hemos aprendido un montón de cosas, y las últimas que hemos podido aprender han sido pues algunos ejemplos de sondeos de investigación minera. En las próximas diapositivas lo que vamos a ver son sondeos para extracción de minerales. En estas siguientes diapositivas voy a hablar de la minería química in situ y después de investigación de yacimientos para su explotación por parte de la minería química. En los tipos de yacimiento en los que vamos a utilizar la minería química in situ, vamos a hablar de yacimientos superficiales poco profundos, de yacimientos por debajo del nivel freático y de yacimientos profundos. Mientras que en la investigación de yacimientos para su explotación por minería química vamos a hablar de la caracterización hidrogeológica del medio rocoso, de las características del flujo de los fluidos y hablaremos de algunos métodos de ensayo de la permeabilidad. Hablaremos de agentes lixiviantes, las características específicas que tienen y de una selección de lixiviante. Hablaremos también de la práctica operativa en lo que se refiere a cómo va a ser la ejecución de los sondeos y hablaremos también de tuberías. Finalmente hablaremos para hablar del aprovechamiento de las cavidades de disolución para el almacenamiento subterráneo de hidrocarburos. Ya hemos comentado en varias ocasiones que no solamente hacemos perforaciones para obtener algo del subsuelo, sino que en más de una ocasión queremos nosotros dejar algo en el subsuelo. En este caso hablamos de almacenamiento subterráneo y veremos cuáles son las condiciones que son óptimas para el almacenamiento de hidrocarburos y en qué casos utilizarlo y qué tipo de cavidades nos van a servir. Bien, por tanto voy a comenzar hablando de sondeos para la extracción de minerales. La minería química in situ consiste fundamentalmente en el bombeo de lo que llamamos un licor lixiviante, es decir, un agente de tipo fluido con unas propiedades lixiviantes, es decir, que tengan capacidad para arrastrar el mineral a través de la formación o utilizando distintas propiedades, y ese fluido después lo recuperamos. Y una vez que hayamos recuperado ese fluido, lo que estamos haciendo es recuperar un fluido enriquecido en alguna sustancia que ha sido arrastrada por el fenómeno de lixiviación y que va a ser lo que vamos a aprovechar. Por tanto, necesitamos dos tipos de sondeos. El sondeo que realizamos como pozo de inyección, y el pozo que vamos a utilizar como pozo de recuperación. En el pozo de inyección añadimos el licor lixiviante que va a fluir por la roca o el yacimiento de interés. Durante su fluencia va a ir incrementando el contenido en el agente que nos es de interés y a través de los pozos de recuperación extraemos ese fluido enriquecido en esos materiales
y es lo que vamos a aprovechar en su superficie, eliminando la parte fluida que no nos interesa y quedándonos exclusivamente con la parte de interés o de explotación que es el mineral. Normalmente se efectúa sobre la masa mineral que no es accesible por otros mecanismos. Un ejemplo típico es aquellos yacimientos que se encuentran pues, en algunas regiones que tengan alguna construcción o algún elemento que no pueda ser reemplazable o trasladable y por tanto acceder a los elementos que están por debajo de él se hace a través de la lixiviación. En otros casos se hace para aprovechar minerales porque pueda ser más efectivo hacerlo de este modo. Por ejemplo, la lixiviación en minerales no metálicos normalmente corresponde a vaporíteas. Y si bien suele ser típicamente la explotación de sal, esta lixiviación no solamente la vamos a encontrar de forma artificial a través de pozos, sino que en algunos casos, como algunos yacimientos francamente extraordinarios de la cordillera andina en el Perú, pues están funcionando de esta forma, de manera natural, produciendo, por ejemplo, fuentes de salmuera, que son aguas que atraviesan una formación diapírica y cuando alcanzan la superficie esa agua está sobreconcentrada en el mineral que ha disuelto a lo largo de su viaje subterráneo y se aprovecha por medio de la evaporación el precipitado del mineral soluble que podía ser de nuestro interés. Pues bien, cuando eso no ocurre de forma natural, pero nos interesa la explotación y no se puede acceder a esa masa evaporítica por otros medios o no es económicamente rentable, se hacen estos dos pozos, uno de inyección, normalmente lo que se inyecta es agua, y otro de recuperación, en el caso de las evaporitas digo, en el que se recupera el fluido enriquecido. En la lixiviación de los metálicos, lo que se hace es inyectar agua a presión por zonas de porosidad. Y veremos que la porosidad, en la mayor parte de los casos para los yacimientos metálicos, va a ser una porosidad que inducimos con el uso de explosivos generalmente. Las ventajas de este tipo de minería química las enumero en esta diapositiva. Tenemos, por un lado, que este tipo de minería produce menos contaminación en superficie. En definitiva, en superficie tan solo vamos a tener los elementos, los agentes lixiviantes que se introducen en el subsuelo y después lo que extraemos es un fluido que es de fácil tratamiento normalmente y por tanto en general se va a considerar que son menos contaminantes en superficie, puesto que el ataque al elemento que es de nuestro interés es a través de un pozo de inyección y un pozo de explotación, lógicamente vamos a ocupar mucho menos terreno que en el caso de la minería de cielo abierto, por ejemplo. También implica con cierta frecuencia una menor inversión y menores costes. Como digo, por ejemplo, para el aprovechamiento de diapiros salinos, la inyección o la ejecución de unos cuantos pozos puede llegar a ser muchísimo más rentable que tener que eliminar las capas superficiales que están antes de alcanzar el diapiro salino. Es útil cuando los materiales que estamos explotando no se pueden tratar por métodos convencionales y por tanto esto lo que hace es incrementar las reservas y los recursos minerales. Dicho de otra manera, si algunos minerales no son tratables por métodos convencionales, el método de tratamiento por tanto debe de ser químico y si el método de tratamiento es químico, pues bueno, podemos aprovechar las ventajas de esta forma de explotar los minerales. Al explotarlos siguiendo el método químico con la roca directamente en el sitio, aumentan necesariamente los recursos porque estamos aumentando la región a la que estamos atacando y así por tanto también aumentan las reservas porque aumenta nuestra capacidad para encontrar o para conocer que existen yacimientos que son susceptibles de ser explotados mediante métodos químicos para otras situaciones. Además, normalmente es de muy fácil de recuperación los minerales que explotamos por este método. Tan solo tenemos que separar las fases del agente lixiviante del objeto de interés. Así, por este motivo, las plantas de recuperación son más fácilmente móviles en términos generales. Y también es un método que es compatible con otros métodos. Es decir, es posible que para un mismo yacimiento estemos haciendo explotación de este tipo, pero que para ese mismo yacimiento en otras zonas se esté aplicando pues otro método. También es verdad que la minería química constituye
el primer paso para utilizar métodos convencionales. Es decir, a lo mejor al principio no estamos del todo convencidos de cuál es la envergadura o la ley de nuestro yacimiento, y entonces en los primeros pasos se hace una explotación mediante minería química. Esto permite obtener unos primeros rendimientos que nos permiten incrementar la inversión en la propia minería, y se puede llegar a la conclusión en un determinado caso de que sea el yacimiento suficientemente grande como para poder proceder a utilizar métodos convencionales. Pero la minería química también presenta algunos inconvenientes. El principal de ellos es que algunos procesos son difíciles de predecir, es decir, el flujo no siempre va a ser predecible y la viabilidad va a estar afectada por factores físico-químicos. Dicho de otro modo, no siempre se puede utilizar el método del agente lixiviante porque o bien el mineral de nuestro interés no tiene las propiedades necesarias, o bien no somos capaces de realizar una recuperación debido a otros condicionantes, como pueden ser, por ejemplo, los flujos subterráneos. Y precisamente los flujos subterráneos plantean otro gran inconveniente de la minería química, puesto que se puede producir con gran facilidad la contaminación de los niveles de acuífero como consecuencia de la infiltración en estos de los agentes lixiviantes, que ya no solo son los agentes lixiviantes, son los agentes lixiviantes enriquecidos en el mineral en el que estamos interesados. Por tanto, es difícil establecer un control de las operaciones. Requiere además de una investigación especial, y también plantea el problema de que frecuentemente produce una variabilidad significativa en la producción del yacimiento. Por ejemplo, si estamos realizando la minería química con un pozo de inyección y un pozo de extracción, es posible que en los primeros estadios se produzca una disolución general de los principales componentes y obtengamos una recuperación con una producción muy alta. Pero es posible que, debido a que puedan cambiar las condiciones físico-químicas de ese yacimiento, pues la variabilidad, pues la producción, varíe de manera significativa. Además, puede plantear otro tipo de inconvenientes, y uno clásico que ya hemos tenido que hacer frente en más de una ocasión es la subsidencia. La minería química, a fin de cuentas, puede ocasionar la desaparición completa de una formación en el subsuelo. Y si esta formación desaparece por completo por los métodos extractivos que se están empleando, cabe esperar que si las formaciones suprayacentes presenten unas condiciones geomecánicas de baja estabilidad, comiencen a fallar. Si comienzan a fallar, lo que ocurre es que se produce un hundimiento que se puede registrar en superficie. Estos hundimientos de minería química, asociados a la minería química, son relativamente frecuentes, es como digo, especialmente en el caso de la explotación de diapiros salinos. En España ya nos ha pasado, como digo, que una explotación de sal estaba inyectando grandes cantidades de agua en el subsuelo para la explotación de sal, y resultaba que el diapiro salino, una parte de ese diapiro salino, estaba situado por debajo de una población, y al efectuar esta minería química, este asentamiento de personas, este núcleo de población, comenzó a sufrir unos importantes procesos de subsidencia que se demostró que estaban originados debido al método de explotación de este diapiro salino. Los tipos de minería química in situ los podemos clasificar si son superficiales, es decir, se hace la minería química en superficie, o si se hace bajo el nivel freático, o si son sondeos, es decir, que son yacimientos que se encuentran a gran profundidad. La minería química que ataca a los agentes superficiales son aquellos yacimientos que vamos a explotar cuando se encuentran por encima del nivel freático. Lo que se hace habitualmente es identificar y caracterizar bien cuál es el yacimiento, se tiene en cuenta cuáles son las propiedades mecánicas y resistentes, y se hace un conjunto de voladuras para incrementar la porosidad por efecto de la fragmentación de la roca, y de esta manera después se aprovecha el recurso mineral.
se hacen sondeos de inyección y pozos colectores, tal y como vemos, por ejemplo, en la diapositiva inferior izquierda. En algunos casos, incluso, lo que se consigue o lo que se utiliza como agente lixiviante o para disolver la formación es directamente agua u otros agentes que se puede inyectar en el terreno directamente a través de un riego por aspersión, por ejemplo. Ese flujo que va percolando en el sentido vertical se puede después extraer a través de un pozo en el que se sitúe una bomba de extracción en el fondo del pozo, puesto que este pozo al final se va a ir enriqueciendo a medida que va percolando el agua y va alcanzando el pozo, se va enriqueciendo este agua en estos minerales que arrastra. Ese agua se bombea hasta una planta de tratamiento y ahí se separa el mineral de interés y se recupera una parte, o una parte a veces significativa, de el agente lixiviante, que normalmente, como digo, pues suele ser agua. En el caso de los yacimientos que se encuentran en una situación superficial, pero bajo nivel freático, es decir, hablamos de yacimientos que se encuentran en una profundidad aproximadamente de unos 300 metros, lo que se realizan son sondeos para el drenaje de soluciones, de tal manera que aquí sí hacemos lo que habíamos descrito en las diapositivas anteriores como norma general. Un sondeo de inyección y a unos metros más allá un sondeo de recuperación, de tal manera que en el sondeo por inyección lo que se hace es inyectar el flujo que atraviesa la zona mineralizada y se recupera nuevamente ese fluido enriquecido. Aquí es importante indicar que normalmente lo que se hace es, para poder garantizar una inyección adecuada y una recuperación adecuada de los fluidos, es entubar todo el sondeo y en los niveles en los que está el yacimiento mineral, la tubería es de tipo ranurado. De esta manera evitamos algunas contaminaciones como consecuencia del nivel freático situado por encima de nuestra zona de interés. A través de esa ranuración se cuela el fluido de inyección y a través de esas mismas ranuraciones, pero en el sondeo de recuperación, se recupera, como digo, el flujo, el fluido enriquecido en esa solución. Para los sondeos profundos nos referimos no a la clasificación que habíamos indicado al principio de este curso, de este módulo, sino a aquellos sondeos que se encuentran, en este caso, para la minería in situ. El sondeo profundo es aquellos que están a más de 300 metros de la superficie y, por tanto, están debajo del nivel freático. Se procede de un modo similar. Se tiene que tener en cuenta cuál es el depósito que se va a explotar, y se utiliza la técnica de voladura para incrementar el nivel de fragmentación de la roca y que el fluido pueda viajar a través de estas fracturas realizando las tareas que se persiguen, como por ejemplo se hace la lixiviación por oxidación directa de minerales sulfurosos o se puede hacer una lixiviación o un arrastre como consecuencia de una alta presión natural.